Bienvenidos a Lecturas de Peluche. De nuevo soy yo, Ada. Hoy terminaremos la última parte del cuento La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. Disculpen un poco mi voz, estoy enferma de la garganta y todo el elenco de Lecturas de Peluche lo está. Espero que aún así puedan disfrutar del cuento. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, a todos sus likes, sus comentarios, sus buenos deseos. Y también quisiéramos, dar un agradecimiento muy especial a toda la gente que llegó de TikTok. De verdad, muchas gracias y significa mucho para nosotros. Nos motivan a seguir subiendo historias. Y si quieren que leamos algún cuento o que reseñemos algún libro, alguna novela, por favor déjenos saber en comentarios, aquí en TikTok, en Instagram. Lo vamos a estar revisando y vamos a estar subiendo videos de lo que a ustedes les interese. Muchas gracias. Sin más, comencemos. 5. La hija del bandido. Atravesaban un bosque sombrío donde la carroza resplandecía como una antorcha, y esto llamó la atención de los bandidos, pues no podían dejar escapar aquella presa, así que comenzaron a gritar lanzándose sobre ella. ¡Es de oro! ¡Es de oro! Y detuvieron a los caballos tras asesinar a los cocheros y sacar del coche a la pequeña Gerda. Es corpulenta y hermosa. La han engordado con pan de especias, dijo la mujer al bandido, que tenía una barba enredada y unas cejas que le caían hasta los ojos. Es tierna como un cordero bien alimentado. Estará deliciosa. Y al decir esto, sacó su afilado cuchillo que brilló con un resplandor siniestro. ¡Ah! Gritó de pronto la mujer porque su propia hija, que llevaba a la espalda, le acababa de propinar un tremendo mordisco en la oreja, pues esta niña era salvaje y maleducada. Entonces la madre exclamó: «¡Maldita niña! Yo quiero a esta niña para que juegue conmigo», dijo la hija del bandido. «Quiero que me dé su vestido y que duerma conmigo en mi cama». Y mordió de nuevo a su madre con tal fuerza que la mujer dio un salto en el aire retorciéndose. Entretanto, los bandidos se echaban a reír diciendo: «¡Miren cómo baila con su hija!». «Quiero subir a la carroza», gritó la hija del bandido. Y cuando la niña malcriada quería algo había que dárselo, porque además de consentida, era sumamente terca. Por lo tanto, tomó asiento junto a Gerda en la carroza y se internaron en el bosque traqueteando entre tacones y malezas. La hija del bandido era tan alta como Gerda, aunque más fuerte, más ancha de hombros y de piel más oscura. Además de que sus ojos, de un negro intenso, revelaban una expresión de tristeza. Esta niña tomó a la pequeña Gerda por la cintura y le dijo: «No te matarán mientras yo no me enoje contigo. ¿Eres una princesa?» «No», respondió la pequeña Gerda, contando lo que le había ocurrido y lo mucho que quería el pequeño Kai. La hija del bandido la observaba con un aire severo. Entonces hizo un movimiento de cabeza y dijo: «No te matarán, ni siquiera si yo me enojo contigo, pues en ese caso seré yo misma quien lo haga». Al terminar de decir esto, secó los ojos de Gerda y metió sus manos en su bella capa tan suave y caliente. Poco después la carroza se detuvo y ya estaban en el patio del castillo de los bandidos, cuyos muros estaban agrietados de arriba a abajo. Entonces los cuervos y grajos salieron volando de todos los agujeros y grietas, al igual que dos enormes perros con aspecto de devorar a quien fuera. Estos daban grandes brincos, pero no ladraban porque les estaba prohibido. La sala central era grande, vieja y con las paredes recubiertas de hollín. En ella ardía una gran hoguera en medio del enlosado. El humo se acumulaba junto al techo y debía buscar por sí mismo una salida. En el fuego hervía un caldero de sopa y ensartados en un pincho se asaban varios conejos y liebres. «Esta noche dormirás conmigo y con mis animales», dijo la hija del bandido a Gerda. Una vez que comieron y bebieron se dirigieron a un rincón a donde se amontonaban la paja y las mantas. Por encima de sus cabezas, sobre vigas y traves, había cerca de 100 palomas que parecían estar dormidas, aunque giraron ligeramente sus cabezas con la llegada de las niñas. «Todas son mías», dijo la hija del bandido, y atrapando a una de las que estaban más cerca, la sujetó por las patas para sacudirla, mientras la paloma agitaba las alas. «¡Bésala!», gritó la niña arrojando el animal a la cara de Gerda. «Estos son la gentuza del bosque». Así continuó mostrándole los barrotes que cercaban un agujero en lo alto del muro. Si no se les tiene bien encerrados, se echan a volar de inmediato y desaparecen. «Ah, y ese es mi viejo amigo B». Después de decir esto, tiró de los cuernos a un reno atado a la pared con una cuerda, sujeta a un anillo de cobre pulimentado que le rodeaba el cuello. «También a este hay que sujetarlo bien»,
De lo contrario se soltaría y saldría corriendo. Todas las noches le acaricio el cuello con mi cuchillo y él muere de miedo. Entonces la niña sacó un largo cuchillo de una rendija que había en la pared y lo pasó por el cuello del reno. El pobre animal pateó mientras la hija del bandido se reía a carcajadas y luego de un empujón tiró a Gerda sobre la cama. ¿No vas a soltar el cuchillo mientras duermes?, preguntó Gerda, que miraba con temor la hoja afilada. Siempre duermo con mi cuchillo, respondió la hija del bandido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Pero cuéntame más sobre el pequeño Kai y por qué te has aventurado a recorrer el mundo. Gerda continuó su relato mientras unas palomas del bosque se arrullaban en su jaula en lo alto y otras ya dormían. La hija del bandido pasó su brazo alrededor del cuello de Gerda y sin dejar de sujetar el cuchillo con la otra mano se durmió. Pronto se le oyó roncar. Sin embargo, Gerda no podía cerrar los ojos porque no sabía si iba a vivir o a morir. Entretanto, los bandidos estaban sentados alrededor del fuego, cantaban, bebían y la vieja bailaba de forma estrafalaria. ¡Oh, qué horrible espectáculo! De pronto las palomas del bosque le dijeron a Gerda: «Currú, currú, hemos visto a tu amigo Kai». Una gallina blanca llevaba su trineo y él iba sentado en el de la reina de las nieves, que voló sobre el bosque cuando nosotras estábamos en el nido. Sopló sobre nuestros polluelos y todos murieron, salvo nosotros dos. «Currú, currú». «¿Qué es lo que dicen?», preguntó Gerda sobresaltada. «¿A dónde iba la reina de las nieves? ¿Pueden decírmelo?» «Currú, currú». Seguro se dirigía a Laponia, donde siempre hay hielo y nieve. No tienes más que preguntar al reno que está atado. Ahí hay una gran cantidad de nieve y hielo, repuso el reno. Es muy amable y hermoso. Se puede correr y saltar libremente por inmensos valles nevados. Ahí la reina de las nieves tiene su mansión de verano, pero su castillo está más arriba, cerca del Polo Norte, en las islas llamadas Spitzberg. «Oh, Kai, mi querido Kai», suspiró Gerda. «¿Te vas a estar quieta de una vez?», preguntó la hija del bandido. «O te callas o sentirás mi afilado cuchillo en tu barriga». Por la mañana Gerda le contó todo lo que le habían dicho las palomas del bosque. Enseguida la hija del bandido adoptó una expresión severa, movió la cabeza y dijo: «Eso me da igual, a mí eso me da igual». «¿Tú sabes dónde está Laponia?», preguntó al reno. «¿Quién podría saberlo mejor que yo?», respondió el animal con los ojos humedecidos. «Ahí nací y me crié, saltando por los campos cubiertos de nieve». «Escucha», dijo la hija del bandido a Gerda. «Ya ves que todos los hombres han salido, pero mi madre todavía sigue aquí. Más tarde, cerca del mediodía, suele beber un trago de aquella botella y después toma una siesta. Entonces podré hacer algo por ti». Dicho esto, saltó de la cama, se abalanzó sobre el cuello de su madre y tirándole de los bigotes le dijo: «Buenos días, mi querida cabra». La madre le dio tal puñetazo en la nariz que se la dejó entre roja y azul, pero eso no era más que una muestra de cariño entre ellas. Poco después, cuando la madre bebió de la botella y se quedó dormida, la hija del bandido se acercó al reno y le dijo: «Me gustaría seguir haciéndote cosquillas con mi cuchillo, porque eso sí que me divierte, pero eso no importa ahora. Voy a desatarte y te ayudaré a salir para que vayas a Laponia. Debes ir deprisa y conducir a esta niña hasta el palacio de la reina de las nieves, donde está su compañero. Seguro que habrás oído todo lo que me ha contado. Ella hablaba bastante alto y tú te enteras de todo». El reno se puso a dar saltos de alegría. La hija del bandido subió a la pequeña Gerda en él, sujetándola bien, e incluso le puso un cojín para que estuviese más cómoda. «Bueno», dijo, «te devolveré tus zapatos de piel, pues hará frío por allá, pero la capa me la quedo, es demasiado hermosa. De todas formas no pasarás frío. Aquí tienes las grandes manoplas de mi madre que te llegarán hasta el codo. Toma, póntelas, ja, ja, ja. Con esas manoplas te pareces a mi horrible madre». Y Gerda derramó una lágrima de alegría. «No me gusta verte lloriquear», expuso la hija del bandido. «Deberías estar contenta. Aquí tienes 2 panes y un jamón. Así no pasarás hambre». Después de colocar todo esto sobre el reno, la hija del bandido abrió la puerta, metió a los perros en la habitación, cortó con su cuchillo la cuerda con que estaba atado el reno y le dijo: «Vamos, corre, y cuida bien de la niña». Gerda tendió las manos enfundadas en las grandes manoplas hacia la hija del bandido, diciéndoles adiós, y el reno partió veloz por encima de matorrales y tocones. Con toda la rapidez que le fue posible, atravesó el gran bosque, franqueó pantanos y llanuras, mientras a su alrededor aullaban los lobos y graznaban los cuervos. Entretanto, el cielo, al volverse rojo, les habló como si estornudara. «Tss, tss».
Son mis viejas amigas, las auroras boreales, exclamó el reno. Mira qué resplandores tan bellos. Y siguió corriendo de día y noche sin descanso, deteniéndose de vez en cuando a comer de los panes y el jamón hasta que llegaron a Laponia. 6. La Laponia y la finlandesa. Ya en Laponia se detuvieron ante una pequeña cabaña que tenía un aspecto muy pobre, con un tejado que descendía hasta el suelo y una puerta tan baja que para entrar o salir de ella habría que arrastrarse por el suelo. Ahí vivía una vieja lapona que estaba cociendo pescado en una lámpara de aceite de bacalao. El reno le contó toda la historia de la niña, aunque antes le había relatado la suya, que consideraba mucho más importante. Por su parte, Gerda estaba tan entumecida por el frío que apenas podía hablar. «Ay, pobres de ustedes», dijo la lapona. «Aún les queda un largo camino. Deben recorrer más de 100 leguas para llegar a Finlandia, allí donde las auroras boreales aparecen cada noche. Tiene la reina de las nieves su morada. Como no tengo papel, les escribiré una nota en un trozo de bacalao seco y tienen que entregárselo a una mujer finlandesa, amiga mía que vive por ahí. Ella podrá informarles mejor que yo». Cuando Gerda se calentó un poco después de haber comido y bebido algo, la anciana lapona escribió unas palabras sobre el bacalao, recomendando a Gerda que tuviese cuidado de no perderlo. Esta lo colocó sobre el reno, que de un salto reemprendió la marcha. En su camino tuvieron oportunidad de contemplar dulces auroras boreales de hermosos tonos azulados, hasta que llegaron a Finlandia, donde llamaron a la chimenea de la mujer finlandesa, pues su casa era una chimenea que ni siquiera tenía puerta. Dentro el calor era tanto que la mujer estaba casi desnuda. Era una anciana pequeña y muy sucia. Esta desvistió enseguida a la pequeña Gerda, le quitó las manoplas y los zapatos, o de lo contrario no habría podido soportar el calor, y puso un trozo de hielo sobre la cabeza del reno. Luego leyó lo que su amiga lapona había escrito en el bacalao seco. Leyó 3 veces hasta aprenderlo de memoria y después echó el bacalao a la olla, porque era comida y ella nunca dejaba que la comida se echara a perder. «Tú eres muy hábil», dijo el reno. «Sé que puedes atar todos los vientos del mundo con un hilo. Si el capitán de un barco deshace el primer nudo, tiene buen viento. Si deshace el segundo, el viento arrecia. Pero si deshace el tercero y el cuarto, se levanta un huracán capaz de asolar los bosques. ¿No quieres dar a la niña un brebaje que le dé fuerza de 20 hombres y le permita llegar hasta la morada de la reina de las nieves?» «¿La fuerza de 20 hombres?», repitió la anciana finlandesa. «Sí, eso sería suficiente». Tras decir esto, se acercó a una estantería y cogió un gran rollo de piel que desenrolló cuidadosamente. En él había escritos unos extraños signos. La mujer leyó, y unas gotas de sudor aparecieron en la frente. El reno intercedió de nuevo por la niña, y ésta miró a la anciana finlandesa con ojos tan suplicantes que la mujer parpadeó y se llevó al reno a un rincón donde, poniéndole otro trozo de hielo en la cabeza, le dijo en voz baja: «El pequeño Cayo está efectivamente en casa de la reina de las nieves. Allí se encuentra a gusto y nada echa de menos. Cree que está en el mejor lugar del mundo, aunque eso es debido tan solo a que un fragmento de cristal se le clavó en el corazón y otro se le introdujo en el ojo. Si no se le extirpan esos cristales, jamás volverá a ser un hombre, y la reina de las nieves conservará para siempre su dominio sobre él. ¿No puedes dar a la niña algún brebaje que le confiera poder para lograr su propósito? No puedo darle un poder mayor del que ya tiene. ¿No ves el alcance de su poder? ¿No ves cómo hombres y animales la ayudan? ¿Acaso no te das cuenta cómo descalza ha recorrido un camino tan largo? Su fuerza reside en el corazón, y nosotros no podemos acrecentarla. Su poder le viene dado por el hecho de ser una niña dulce e inocente. Si por sí misma no consigue llegar a Kai, nada podremos hacer nosotros. A 2 leguas de aquí comienza el jardín de la reina de las nieves. Llévala hasta ahí y déjala junto al arbusto de bayas rojas. No pierdas tu tiempo charlando y apresúrate en volver». La anciana finlandesa cogió en sus brazos a la pequeña Gerda y la subió de nuevo sobre el reno, que corrió con todas sus fuerzas. «¡Oh, no llevo mis zapatos ni tampoco las manoplas!», gritó Gerda. Se dio cuenta de ello apenas comenzó a sentir el horrible frío que hacía afuera. Pero el reno no se atrevió a detenerse, siguió corriendo hasta llegar al arbusto de las bayas rojas, donde dejó a Gerda en el suelo. Le dio un beso y unas lágrimas gruesas corrieron por la mejilla del animal, que se volvió y regresó tan rápido como pudo.
En ese lugar se quedó la pobre Gerda sin zapatos ni guantes, en plena Finlandia, una tierra terrible y glacial. Tan pronto tomó valor, se echó a correr, y un verdadero regimiento de enormes copos de nieve le salieron al encuentro, pero no caían del cielo, que estaba muy claro e iluminado por una aurora boreal. Los copos corrían a ras de tierra, y cuanto más se le acercaban, mayor era su tamaño. Gerda recordó entonces lo grandes y perfectos que le habían parecido cuando los había observado con la lupa, pero estos eran la guardia de la Reina de las Nieves, y tenían un aspecto terrible, como seres vivos que tomaban las formas más extrañas. Unos parecían horrorosos puercoespines, otros eran como madejas de serpientes enmarañadas que amenazantes lanzaban sus cabezas. Otros, por fin, recordaban a pequeños osos rechonchos de pelo crespo. Así todos los copos de nieve parecían dotados de vida con una blancura resplandeciente. La pobre Gerda se puso a rezar, y el frío era tan intenso que podía ver su propio aliento saliéndole de la boca como una espesa humareda. Pronto este aliento se iba haciendo más denso y se convertía en pequeños ángeles luminosos que crecían a medida que tocaban la tierra. Portaban un yelmo en la cabeza, un escudo en la mano y una espada en la otra. Su número iba en aumento y cuando Gerda terminó de rezar, formaban todo un batallón a su alrededor que descargó sus lanzas contra los horribles copos que estallaron en 1000 pedazos. Así la pequeña Gerda avanzó con paso seguro e intrépido, mientras los ángeles le frotaban las manos y los pies para que sintiera menos frío y continuara su camino hacia el palacio sin perder tiempo. Entretanto, Kai apenas se acordaba de su amiga Gerda, así que ni se podía imaginar que en ese preciso momento ella se encontraba delante del palacio. 7. El palacio de la Reina de las Nieves y lo que sucedió después. Los muros del palacio estaban formados de polvo de nieve, mientras que las ventanas y puertas de vientos glaciales. Había más de 100 salones formados por remolinos de nieve, y el mayor de ellos medía varias leguas de largo. Todos estaban iluminados por auroras boreales, eran inmensos, vacíos, gélidos y esplendorosos. Pero ahí nunca se celebró fiesta alguna, ni siquiera un sencillo baile en el que los osos pudieran danzar sobre sus patas traseras, haciendo gala de sus maneras distinguidas al son de la música de los tempestuosos vientos polares. Jamás tuvo lugar ninguna reunión en la que poder jugar y divertirse, ni siquiera una simple velada en la que las señoritas zorras blancas charlaran en torno a unas tazas de café. Los salones de la Reina de las Nieves eran desolados, grandes y fríos. Las auroras boreales aparecían y desaparecían con tanta exactitud que se podía adivinar el momento en que la luz sería más intensa y en el que sería más tenue. En medio del inmenso y desnudo salón central había un lago helado donde el hielo estaba roto en 1000 pedazos, pero cada uno de ellos era idéntico a los otros, una auténtica maravilla. En el centro del lago se sentaba la Reina de las Nieves cuando permanecía en palacio. Así pretendía reinar sobre el espejo de la razón, el mejor, el único de este mundo. El pequeño Kai estaba amoratado por el frío y ya casi negro, aunque él no se daba cuenta de ello, pues el beso que le había dado la Reina de las Nieves lo había insensibilizado ante el frío, y su corazón estaba, innecesario decirlo, igual que un témpano de hielo. El niño iba de un lado a otro recogiendo trozos de hielo planos y afilados que disponía de todas las formas posibles, con un propósito determinado. Hacía lo mismo que todos cuando, con pequeñas piezas de madera recortadas, se intenta componer ciertas figuras. Kai se dedicaba a crear figuras sumamente complicadas, pues era el juego del hielo de la razón. A sus ojos, estas efigies eran magníficas y su actividad tenía una enorme importancia. La causa de todo esto era el fragmento de cristal que tenía en el ojo. Construía palabras con trozos de hielo, pero nunca conseguía formar la que hubiera deseado, la palabra eternidad, y la Reina de las Nieves le había dicho: cuando logres formar esa palabra, serás tu propio dueño, te daré el mundo entero y un par de patines nuevos. Pero por más que Kai lo intentaba, nunca lo conseguía. Voy a emprender un vuelo hacia los países cálidos, dijo un día la Reina de las Nieves. Echaré un vistazo a las marmitas negras y las blanquearé un poco. Eso le sentará bien a los limoneros y a las viñas. Así llamaba ella a las montañas que escupen fuego, como el Etna y el Vesubio. Entonces la Reina de las Nieves emprendió el viaje y Kai se quedó solo en aquel gélido y vacío salón de muchas leguas de largo, donde contemplaba los trozos de hielo, reflexionaba profundamente,
Se concentraba al máximo en su juego y permanecía tan inmóvil y rígido que daba la impresión que hubiera muerto de frío. Fue ese momento cuando la pequeña Gerda entró en el palacio por la puerta principal, construida con vientos glaciales. Pero la niña recitó su oración de la tarde y los apaciguó como si hubiesen quedado dormidos. Así que se adentró por los grandes salones vacíos y vio a Kai. De inmediato lo reconoció, le saltó al cuello, lo estrechó entre sus brazos y gritó: «Kai, mi querido Kai, por fin te encontré». Pero Kai permaneció inmóvil, rígido y frío, por lo que Gerda lloró y sus lágrimas cálidas cayeron sobre el pecho del muchacho, llegando hasta su corazón y fundiendo el bloque de hielo hasta que salió de él el fragmento de cristal que allí se había alojado. Kai la miró y ella comenzó a recitar: «Las rosas en el valle crecen, el niño Jesús les habla, y ellas con el viento se mecen». Enseguida también las lágrimas brotaron de los ojos de Kai, y lloró tanto que el pedazo de cristal que tenía en el ojo salió. Entonces reconoció a Gerda y se llenó de alegría. Exclamó: «Gerda, mi pequeña y dulce Gerda, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Y dónde he estado yo?». Y mirando a su alrededor dijo: «Qué frío hace aquí, qué grande y vacío está esto». De inmediato estrechó entre sus brazos a Gerda, quien reía y lloraba de alegría. Su felicidad era tan grande que incluso los trozos de hielo se pusieron a bailar a su alrededor, y cuando se detuvieron para descansar ya fatigados, formaron la palabra que la reina de las nieves había encargado a Kai que compusiera: la palabra eternidad. Así pues ya era su propio dueño, y ella debería darle el mundo entero y un par de patines nuevos. Gerda besó las mejillas de Kai y éstas recobraron su color rosado. Luego le besó en los ojos y comenzaron a brillar tanto como los suyos. Después besó sus manos y sus pies. Entonces se sintió de nuevo fuerte y vigoroso. Ahora la reina de las nieves podía regresar cuando quisiera, pues Kai tenía su carta de libertad escrita en brillantes trozos de hielo. Los niños se tomaron de la mano y salieron del palacio, donde hablaron de la abuela y de los rosales que crecían en el tejado. Los vientos se habían amainado hasta desaparecer por completo y el sol brillaba en el cielo. Cuando llegaron al arbusto de bayas rojas, el reno los estaba esperando y junto a él había una joven hembra, cuyas ubres estaban llenas de leche tibia que ofreció a los dos niños para darles un beso. Después los renos llevaron a Kai y a Gerda, primero a casa de la finlandesa, donde se calentaron en la cabaña y planearon su viaje de vuelta. Posteriormente a casa de la anciana lapona, que les había cosido trajes nuevos y les había preparado un trineo. Los dos renos, saltando a su lado, los acompañaron hasta los límites de ese reino, donde los tallos verdes empezaban a despuntar sobre la nieve. Ahí se despidieron de los renos y la mujer lapona. Se escuchaban ya los gorjeos de algunos pajarillos y el bosque comenzaba a reverdecer. Entonces de la espesura salió un magnífico caballo que Gerda reconoció de inmediato, pues era uno de los que había tirado de la carroza de oro y lo montaba una jovencita, con un gorro encarnado en la cabeza y que empuñaba una pistola en cada mano. Era la hija del bandido que se había cansado de estar en su casa y había decidido marcharse. Primero iría hacia el norte y si no le gustaba, continuaría más allá. Enseguida las niñas se reconocieron y se llevaron una gran alegría. «Es absurdo lo que has hecho», dijo la hija del bandido a Kai. «Me pregunto si te mereces que alguien te vaya buscando hasta el fin del mundo». Gerda le golpeó cariñosamente la mejilla y le preguntó por el príncipe y la princesa. «Se han marchado al extranjero», respondió la hija del bandido. «¿Y el cuervo del bosque?», preguntó Gerda. «La corneja murió. La novia domesticada es ahora viuda y lleva en la pata una cinta de lana negra. Gime míseramente, pero todo eso son tonterías. Cuéntame tu historia y cómo conseguiste encontrarlo». Entonces Gerda y Kai relataron sus aventuras. «Y aquí acaba la historia», exclamó la hija del bandido. Después estrechó la mano de los dos niños y les prometió que si algún día pasaba por su ciudad se acercaría a visitarlos. Así partió con su caballo a recorrer el mundo, mientras Kai y Gerda continuaron su camino tomados de la mano, en aquella deliciosa primavera más bella que nunca. A lo lejos campanas de una iglesia repicaban, y enseguida reconocieron las altas torres y la gran ciudad donde siempre habían vivido. Así que se internaron por las calles hasta llegar al portal de la casa de la abuela, donde subieron las escaleras y abrieron la puerta de la buhardilla. Todo se encontraba en el mismo lugar que antes. El reloj de pared seguía pronunciando su tic-tac, que acompañaba el girar de las agujas, y en el momento de atravesar la puerta se dieron cuenta de que se habían convertido en personas mayores. Ahora los rosales sobre el desagüe florecían tras la ventana abierta, y allí estaban las dos pequeñas sillas. Kai y Gerda se sentaron cada uno en la suya tomándose de la mano, olvidando el vacío y gélido esplendor del palacio de la reina de las nieves, como si se tratara de un mal sueño.
Kay y Gerda se miraron a los ojos y comprendieron de repente el antiguo salmo. Las rosas en el valle crecen, el niño Jesús les habla y ellas con el viento se mecen. Ahí estaban sentados los dos, ahora mayores, pero al mismo tiempo niños en su corazón. Ya era verano, uno cálido y placentero. Fin. Ese ha sido el cuento de la Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. Sé que ha sido un poco largo y les agradezco mucho la paciencia. Hasta la próxima.